yo, hacer arte ya es hacer país. Hacer arte y hacer arte fuera del país ya obviamente es hacer país. Yo estaba pensando, obviamente, todas las raíces culturales que nosotros tenemos colombianas, toda la forma de narrar, la forma de contar, la forma de expresarnos, supongo que viene intrínseco en lo que estamos haciendo país, al hacer cada una de nuestras expresiones, o al hacer las películas, o en el canto, el teatro, o en la academia. Entonces viene ya, cuando estamos expresando lo que hacemos, seguramente tendrán algunos tonos, algunos colores, algunas formas de decirlo, que en esa expresión estamos haciendo país, creo yo. Desde la respuesta de ella, ¿no? Leopoldo Sea, desde la respuesta siempre tenemos esa identidad también. Lina, tú. ¿Lo escucha? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Respecto a cómo hacemos país, yo creo que sigo un poco la línea de Nelson, pero también creo que independientemente si hacemos una función artística o en mi caso si hacemos una función académica, todas las personas que estamos aquí de una u otra manera también hacemos país, ¿no? Desde la cotidianidad, desde las propias acciones como individuos que generamos en nuestro día a día, pero también desde la colectividad, ¿no? Desde esa construcción de pequeñas diasporitas o de diásporas mucho más grandes, que es como entiendo yo las acciones que generan las personas colombianas, tanto migradas, refugiadas y exiliadas. A partir de esto hacemos país, ¿no? La cultura, lo artístico, todo esto es intrínseco a nosotros y nos viene adherido a nuestra identidad, pero creo que desde la cotidianidad, desde individuos y también desde colectivos, como por ejemplo este espacio, estamos generando país. Una palabra muy bonita que dijiste fue y que se ha repetido es identidad. Y pienso que como artistas, en mi caso como artista académica, esa ha sido mi gran pregunta desde que salí de Colombia, era ¿quién soy? ¿Cómo puedo plasmar lo que soy en lo que hago? Y entonces esa búsqueda se ha manifestado de muchas maneras. La gente, cuando tú dices que Patricia es una cantante de música clásica, entonces la gente se imaginará que Patricia está cantando ópera italiana o cantando lied alemán o el repertorio centroeuropeo. Pues resulta que Patricia se ha dedicado a buscar la música clásica compuesta por los compositores latinoamericanos y los compositores colombianos y dar a conocer esa otra parte de la música, ese gran repertorio, ese gran patrimonio en el mundo. Entonces esa búsqueda ha sido la búsqueda de ese quién soy, cómo a través de la música ese quién soy se responde, cómo se multiplica, se plasma en sonidos diferentes que enriquecen la voz de lo que es la música clásica para que deje de ser la música de Centro Europa e incluya lo que nosotros somos. Entonces es una mirada decolonial a la música, al arte, al yo soy, una mirada que no es el que mira de Colombia arriba a Europa, sino el que mira desde el mismo lugar y entiende y se comunica con las otras músicas y las otras expresiones artísticas en un mismo nivel de conversación, pero para ello ha tenido que conocer y entender lo que es para luego hablar y interactuar con los otras creaciones de otras partes del mundo en un mismo nivel de valoración. Esa ha sido toda mi búsqueda, una búsqueda identitaria, decolonial, que se plasma en una música y claro, es un responder quién soy, un quién soy que era cuando salí de Colombia, yo era solamente colombiana, pero hoy en día yo también soy catalana, soy latinoamericana y todo eso, y soy americana de todo el continente. Y todo eso se plasma en mi obra, que cuando tú mencionaste la obra de nuestro amigo director de cine, dijiste que era biográfica. Toda nuestra obra es autobiográfica, porque nuestra obra, en mis libros, mis discos, todo lo que hago, estoy siempre plasmando esa búsqueda, ese recorrido para responder quién soy. Yo retomo esto último que dice Patricia, de cuando yo salí de Colombia hace más de 20 años, yo ya llevo más de la mitad de mi vida fuera de Colombia.
yo solamente era colombiano y ahora soy muchas cosas, ¿no? Hubo un momento en donde perdón. Yo también soy papá. Sí, finalmente, bueno, mientras que no responde, finalmente si tú cuentas una historia o quieres contar una historia de un pueblo, ese pueblo tiene colores que son colombianos, o ese pueblo tiene los rasgos de eso que tú estás diciendo, porque uno se pregunta quién es o cómo hace su arte, cómo lo expresa, cómo lo Sí, perdón. Sí, sí. Esto de los colores está bien, yo creo que sí que hay una variedad y es importante entenderla, ¿no? Y incluso afuera también tenemos esa variedad y que aquí, igual que Patricia, yo soy tan catalán como colombiano y también me siento latinoamericano y americano. Pero retomando un poco esta frase que dijo el padre de Ruth de la Comisión de la Verdad, nosotros, la diáspora en Europa y fuera de Colombia, somos la Colombia fuera de Colombia. Y todas las acciones que hacemos construyen país, y eso es algo que hasta ahora no se había visto y se tiene que ver. Nosotros somos tan importantes como la gente que sigue en Colombia haciendo arte, haciendo academia, haciendo historia y haciendo el día a día de lo que hacemos todas, ¿no? Y esto que cuando uno descubre que no tiene un desarraigo, sino un arraigo fragmentado, que es diferente, ¿no? Uno tiene un arraigo, una parte en Colombia y otra parte aquí y otra parte en otros lados, según la cantidad de lugares en los que haya vivido y haya dejado raíces. Uno al final descubre una frase que es el que soy porque somos, ¿no? Esta colectividad de la que estaban hablando, cuando uno hace cosas en forma colectiva y empieza a hacer como el arte, que hay veces es personal y hay veces es colectivo, se refleja en las otras personas, se empieza a dar cuenta que hay como una identidad colectiva. A mí me pasó una cosa, y es que evidentemente mi película tiene que ver con mi propia vida y la vida de mi mamá y de lo que nos pasó, pero cuando yo conté la historia de la película, que no sé si saben, mi madre estuvo 2 años secuestrada por las FARC y ella hizo una relación muy cercana con uno de los guerrilleros de las FARC que la secuestró, y yo estuve después buscando al guerrillero después de que ella se muriera, y entenderla, la búsqueda de él era como intentar entenderla a ella. Yo después de que terminé la película y empecé a mostrar la película tanto en Colombia como en otras partes del mundo con colombianos, empecé a descubrir que mi historia no era única ni muchísimo menos, sino que se replicaba en muchísimos colombianos y colombianas de todas partes, tanto de Colombia como fuera de Colombia. Y ahí empecé a entender que cuando uno hace cosas muy desde adentro, también está haciendo cosas en colectivo, ¿no? Entonces yo creo que hacer obra, hacer arte, hacer pensamiento de país desde cualquier lugar es construir país. Sí. ¿Cómo creen ustedes que, claro, cuando uno está creando, uno crea obviamente desde uno mismo, cuando uno interpreta, está interpretando desde uno mismo, pero hay un momento en el que uno no sabe qué tanto es de allá y qué tanto es de acá, como estoy también en sintonía con todos, ¿no? Uno se vuelve parte de aquí y de allá y se reconoce en ambos lugares. ¿Cómo poder tener en equilibrio esa doble casa, esa doble fuente, ¿no? Porque muchas veces de allí se reconoce el territorio que está allí, se recuerda como con una nostalgia. Y a veces tenemos la pulsión de sentir que cuando estamos aquí, la casa siempre está allá. ¿Cómo traer a la hora de hacer una expresión, una investigación, el equilibrio entre esos dos lados, entre esa nostalgia y ese territorio ausente y presente? Esos dos lados no existen, es una ficción, es un solo lado. De hecho, cuando nosotros tratamos de definir, ¿esto está funcionando? Cuando tratamos de definir nuestra identidad, y eso pasó con la construcción de la nación en el siglo XVIII, XIX, que la nación se intenta construir como un ente homogéneo, en el que todos
están homogeneizados por una lengua, por una religión y por unos rasgos físicos, pero esa búsqueda de una nación homogénea es una búsqueda estéril porque nosotros somos en esencia, en América Latina, heterogéneos, somos diversos. Entonces nuestra identidad es una identidad hecha a retazos, una identidad múltiple que contempla múltiples raíces y múltiples formas de ser. Y en eso debería ser algo que nos facilite integrarnos en otros lugares, porque es una cosa más añadida a la identidad que ya tenemos, que ya es múltiple. Entonces esa diferencia entre aquí y allá, quién soy, al final no existe. Recordé ahora, una vez, Rabindranath Tagore decía que cuando un día que viajaba y pensaba al principio que viajaba y extrañaba mucho su casa, hasta que un día se dio cuenta que donde él estaba, en cualquier lugar, en el tren, en el camino, esa era su casa. Entonces esta es nuestra casa, esto es también nosotros, esa identidad. No existe una división y dejaremos de sufrir el día que entendamos esto. La gente que sufre por no estar allá se siente dividida. Totalmente. Aunque a mí sí me hace falta el jugo del uno. Sí, por eso, el jugo del uno. Por esas cosas en general. Por eso se puede sufrir, por lo demás no. Pensé que seguía. Es que esto que dice ella me parece súper bonito porque realmente es como una manera de lo que muchas de nosotros realmente sufrimos, ¿no? Del hecho de estar. A mí lo que me pasa es que cuando empecé a sentirme tanto de aquí como de allá, empecé a dejar de añorar. Obviamente sigo añorando el jugo del Lulu y personas y paisajes y eso, pero aprendí a amarlos de aquí como amaba los de allá. Entonces ahí es en donde yo empecé a entender lo del arraigo fragmentado, ¿no? Y esto que dice ella de que en América Latina sobre todo somos una identidad tan fragmentada, tan llena de retazos, que este es solamente un retazo más, me parece una idea muy bonita porque es ir sumando cosas a la maleta en vez de ir quitándose cosas de la maleta, es simplemente tenerlo siempre con uno, ¿no? Y sin embargo, una de las cosas más difíciles de todo es hacer entender a la gente, a los aborígenes catalanes de aquí, que nosotros también somos de aquí, ¿no? Eso es una de las cosas más difíciles y eso es uno de las de ese equilibrio que preguntabas, que es difícil de hacer. Mostrarse que con mi identidad que traigo de allá y que he forjado aquí durante tanto tiempo, soy tan de aquí como gente que lleva 25 generaciones aquí. Y eso es una cosa de las difíciles que siento que en los últimos 20 años por lo menos a mí me ha tocado. Y es que yo hago teatro, lenguaje sensorial. Contamos historias con olores, con el tacto, en penumbra, en la oscuridad, que hay varios compañeros también de la compañía, Teatro de los Sentidos se llama. Y realmente se da uno cuenta cuando se está presentando en diferentes lugares del mundo. Nosotros hemos presentado aquí en Europa, en Asia, en Latinoamérica, incluso, que realmente, por más que seamos diferentes o intentemos ser diferentes, todos nos enamoramos por primera vez. Tú diferente, él diferente, un catalán diferente, no sé, pero nos enamoramos por primera vez. Todos nos asustamos también, como hombres, generación, nos asustamos también por primera vez, nos ilusionamos, nos desilusionamos por primera vez, amamos la música por primera vez, lo visual, las historias que contaron ahora de los indígenas. Mismo estamos en la biblioteca Gabriel García Márquez y esa cosa tan de la costa de Gabriel García Márquez es universal, porque todo el mundo tiene su pueblo, sus raíces adentro y los lleva y los mantiene. Por más que los comparta, y los comparten, pero están, ¿sí? Y se comparten. Y descubres que obviamente en Asia se enamoran igual que en no sé dónde, se ilusionan igual, se desilusionan, tienen los mismos miedos, tienen sus costumbres, todos somos iguales.
bueno, me parece muy interesante esta forma de poder verse y de vernos como esto, ¿no? Como una cosa más homogénea que dual, pero ahora sí creo que al final es el gran reto, ¿no? O sea, al menos yo personalmente, no sé, las personas que están aquí, siento que es el reto y el camino que tengo todavía largo por recorrer, porque personalmente me sigo sintiendo en muchas cosas de forma dual, ¿no? O sea, pensar país y pensar tu vida y añorar ese tipo de cosas, familia, tierra, casa, etcétera, es algo que sigue siendo impregnado y creo que una de las cosas que también genera esa añoranza son todas las acciones y la cantidad de actividades y demás que genera la diáspora colombiana aquí, ¿no? O sea, creo que es el reflejo también de ese reto de poder llegar a concebir ese estado o esa identidad un poco más homogénea y universal, ¿no? Pero en realidad no es homogénea, es Heterogénea, heterogénea. pero dentro de una, bueno, heterogénea dentro de una pequeña homogeneidad, ¿no? Porque, no sé, creo que la parte dual existe, o sea, y de hecho creo que la diáspora colombiana y muchos de sus espacios que promueven aquí en Cataluña, que es la parte que al menos pues puedo hablar con más sentido, hace esto, ¿no? O sea, hace intentar paliar, intentar llegar a esa, ¿no? A ese punto más heterogéneo desde tu propia identidad, ¿no? Seguir siendo colombiana o colombiano o latinoamericano, pero también sintiéndote parte catalana. Una cosa interesante que dijiste tú, que un sentimiento que después de tantos años ser percibido como parte integral de Cataluña, que era más difícil. Y yo creo que ahí hay la razón está en la colonialidad, que aún persiste. Es decir, nuestras mentes, si vosotros pensáis en alguien que llega a Colombia, un europeo, es aceptado inmediatamente, rapidísimo, es asimilado, le facilitan las cosas, etcétera, porque nuestras mentes de allá aún siguen colonizadas de alguna manera y nosotros seguimos mirando a Europa o a los previos colonizadores o los países hegemónicos como mirando hacia arriba. Entonces para ellos es muchísimo más fácil esa integración, mientras que aquí la mirada sigue, la mirada de la colonialidad, en donde nosotros somos mirados como en otro nivel que está más, probablemente más bajo. Entonces eso hace que la integración para nosotros pueda ser un poco más complicada que, por ejemplo, para un europeo que llega a Colombia y es asimilado muchísimo más rápido. No llegó nadie diciendo. Mil disculpas. Disculpa. Pero llegué en un momento maravilloso, el de la integración. Quizás por eso llegué ahí, ¿no? Gracias por venir. Estoy de acuerdo en la teoría con lo que están diciendo y yo me siento igual, pero en la práctica no me pasa esto. En la práctica pasa que hago un trabajo musical y hago un trabajo literario que tiene que ver con mi pueblo. Yo soy de Lima, Tolima, un pueblo de los Andes, y vivo muy orgulloso de mi pueblo. Y luego llego al pueblo y me dicen, ¿usted de dónde es? Y yo digo, pues de aquí. Y me dicen, pero si usted no habla como la gente de aquí, no se viste como la gente de aquí, no parece como... Y entonces, claro, tengo esa necesidad de encontrar esa casa en alguna parte, en la que realmente el territorio creo que a veces marca una forma de comportarse. Pero además, es como yo me percibo, pero desde sus propias formas de expresión, desde su propio trabajo, ¿cómo ven que es la respuesta? Porque una cosa es como uno se sienta, ¿no? Uno se siente de aquí y de allá, pero cuando a veces hago música, esto es música sudamericana, y entonces la respuesta en cambio es otra. En el caso de ustedes, y ya que llegó mis ex, podríamos empezar por aquí, ¿sí? ¿Cómo sientes tú esa recepción?